Juan capítulo 21, desde el versículo 1, es esto lo que dice la palabra del Señor. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a las brasas y pan. Lleva por título el sermón de esta noche: desintoxicando nuestra percepción de Dios, desintoxicando nuestra percepción de Dios, en esta serie que estamos tratando tanto aquí los domingos como en la semana en los grupos de detox, ¿sí? Que ya lo hemos explicado. Y qué bueno es poder tener una realidad clara, un pensamiento claro acerca de cómo es Dios. Y no solamente por lo que sabemos en la palabra, que es el lugar donde nosotros nos nutrimos, sino porque en la vida nuestros errores de alguna forma no solamente afectan nuestras vidas, sino que también se encargan de afectar de una manera negativa nuestra imagen acerca de Dios. Nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros impas espiritual, nuestras pausas espirituales afectan, contaminan esa imagen que tenemos, cómo percibimos a Dios. Es más, podemos llegar a pensar o a sentir que Dios está bien lejos, que otra vez lo volvimos a hacer, que Dios se cansa, que Dios no tiene mucha paciencia y demás cosas que sabemos que no es así, pero que muchas veces, producto de nuestros errores, las percibimos de esa forma, ¿no? Nos sentimos traidores al que nos ama, nos sentimos que estamos en deuda con el Señor. Y el enemigo aprovecha estos momentos, estos impas, estas pausas de nuestra vida para meternos cuanta mentira pueda, ¿no? Que no estamos en condiciones, que no podemos, que es una vergüenza, que cómo te vas a acercar así, ¿no? Que no tendrías que estar, que no tendrías que hacer esto, etcétera, 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 ¿no? Cuando Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, dejen que Dios cambie sus vidas, transforme, les dé otra forma, ¿sí? Cambiando nuestra manera de pensar. Y uno diría: no, pero pastor, yo ya estoy grande con los años que tengo, yo entiendo que Dios no está lejos, yo entiendo que Dios está cerca, que Dios me ama, que Dios me perdona, yo sé eso que dice la palabra, pero en la práctica, en la experiencia, en lo que hacemos después o en lo que vivimos, pareciera ser que nuestra imagen de Dios ha sido intoxicada por nuestros errores. Pedro y los discípulos que estaban ahí en este capítulo de Juan terminan mostrando una mente que necesita ser renovada. Volvieron a lo conocido por ellos, volvieron a pescar, ¿no? Volvieron al oficio de antes, sin saber que Jesús estaba a punto de transformar su manera de ver a Dios. Y lo primero que quiero hablar es de una mente que vuelve a lo viejo, una mente que vuelve a lo viejo. Dice el versículo 3, Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche.
No, volvieron a lo viejo. Naturalmente, luego del error, uno vuelve por el camino que no tendría que volver. Uno se siente, no sé si seguro, pero uno se siente cómodo en esos lugares a los que no tenía que volver, ¿no? Uno sabe que no hizo lo que tenía que hacer, uno sabe que falló, entonces vuelve de alguna manera a aquello que antes hacía. Porque para muchos dicen, no, es que yo antes, al menos con esto, yo estaba un poco mejor. Hay gente que dice, bueno, antes de venir a la iglesia me iba mucho mejor, así que solo tendría que volver porque de esa forma puedo avanzar. No, es que yo en realidad, yo sé bien lo que tengo que hacer, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Y a veces sabiendo lo que la palabra nos cuenta, ¿no? Sabiendo lo que la palabra nos insta, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como algo bueno. Digo, qué bueno eso, ¿no? No, pero yo sé cómo hacerlo, ¿no? Yo puedo hacer mi devocional, yo oro, por favor, claro que sí. Y empezamos a distorsionar esa percepción de Dios, ¿no? De un Dios que, bueno, no tiene esos grupos. No es que Dios atiende en un solo lado, no, Dios atiende donde estés. Pero nos vamos volviendo a lo viejo. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice, vas a dejar de pescar peces porque ahora vas a pescar hombres. Esto es lo que hacías hasta hoy. De ahora en más vas a hacer esto. Esto es lo que hiciste hasta esta etapa de tu vida. Esto es lo que fue tu vida hasta este momento. De ahora en más vas a hacer esto. Ahora, eso que Dios establece en un momento no es que me protege de volver a lo que hacía antes, no. No es que de pronto Pedro dijo, ya no, es que no puedo volver más a pescar. No, Pedro podía volver cuando quería. Pero cuando Dios es claro, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y a Pedro le había dicho, Pedro, de ahora en más, ya no vas a hacer más esto. Ya no vas a estar invirtiendo tu vida en esto porque es el todo. Ya no vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito distinto para tu vida. Ya no vas a perder tiempo en esto que antes hacías. Esto es lo que tengo para vos. Pero luego de su falla, porque Pedro venía de negarle que lo conocía 3 veces y cantó el gallo y conocemos lo que pasa, y Pedro se vuelve a pescar. Esa zona de confort. Y cuando digo zona de confort es esa zona donde no nos sentimos tan culpables. Ese es el punto. Porque no es que me agrada volver a pecar, pero me siento un poco más cómodo. No, ¿con quién voy a hablar lo que me pasa? Si voy con el pastor, seguramente no, me va a dar duro capaz el pastor. No, prefiero contarle a mis compañeros de trabajo que va a decir, y bueno, ¿y quién? Una mancha más al tigre, ¿qué le va a hacer, no? Entonces, vuelvo a esos lugares donde me siento cómodo, donde digo, sí, en realidad no estuvo tan mal esto. Sí, en realidad no está tan mal este punto de vista, porque, claro, vuelvo ¿a dónde? ¿A dónde me siento cómodo? ¿Cómodo con qué? Con mi error. ¿A dónde volvió Pedro? A donde se sentía cómodo. Donde podía tapar su propósito haciendo algo que lo hiciera sentir productivo. La excusa de muchos que no buscan a Dios, ¿saben qué es? Que tengo muchas cosas para hacer. No es que tengo el laburo, tengo esto, no tengo tiempo para Dios. Y creo que Dios va a entender lugares donde me siento cómodo, donde mi carne se siente cómoda. Y Pedro, su carne lo hizo volver a esos lugares, sin darse cuenta que ese esfuerzo sin dirección divina es inútil. Dice el mismo versículo 3, salieron a la barca y estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Pero Jesús le marcó dónde lanzar la red otra vez. ¿Por qué tenemos esa rara forma de querer nosotros solucionar lo que Dios puede decirnos dónde, ¿no? No, ¿para qué? ¿Para qué? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿No?
lo más probable es que quizás muchas veces nos hayamos sentido así, tirando la red para todos lados, a ver dónde pescaba, ¿no? Y no sale nada. Y de pronto viene Jesús y le dice, muchachos, tiren de ese lado. Nos esforzamos por solucionar nuestras vidas sin incluir a Dios en el proceso. Son síntomas de que nuestra mente ¿qué? Se intoxicó. Se intoxicó de autosuficiencia, se intoxicó de una verdad. No, pero es que Dios no está para esto, ¿no? Es que Dios tiene otros temas más importantes que solucionar que los míos. Bueno, yo creo que lo de Dios es una cuestión más en la vida. Sí, creo que Dios entiende el porqué. Así que bueno, si cada tanto le oro, creo que me escucha y estamos todos bien, ¿no? Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Quién es el que está haciendo las cosas en tu vida? ¿Vos? ¿Yo? ¿O Dios? Porque si Dios no está en lo que construimos, en vano trabajamos. Es una pérdida de tiempo lo que hacemos. Es activismo sin fruto. Claro, la mente contaminada nos impide ver a Jesús. Dice el versículo 4, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Claro, estaban a 100 metros de distancia. Qué interesante, ¿no? Cuando uno se aleja de Dios. Es uno el que se busca alejarse, ¿no? Y esa cuestión de volver a lo de ayer no me deja ver bien claro que Dios está. No me deja ver claro que Dios se acerca a mí. Es más, el dolor, la culpa, la desesperanza pueden terminar nublando nuestra percepción espiritual de Dios. Y sentir que Dios, no, si con poco dudaba que estaba ahora en este estado espiritual, ahora después que hace como, 20 meses que no oro, ahora que estoy así, ¿qué Dios va a querer estar al lado mío? Percepciones intoxicadas por pecado, por crisis, por dolor. Es lo mismo que les pasó a los que iban camino de Emaús. No podían reconocer que era el Señor. Y recién después en el camino, cuando les habla, le dice, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos exponía la palabra, recién ahí. Pero claro, estaban dolidos. Che, ¿cómo no? ¿Qué les pasa? ¿Es que vos no sabés lo que pasó? Muchos vuelven a lo viejo en momentos de crisis. Vuelven al vicio, vuelven a escribir a ese número que tendrían que haber borrado hace un montón. Pero Jesús nos llama a confiar en Él, no en nuestras estrategias de ayer. Cuando Jesús nos llamó a que confiáramos en Él, no en nuestra autosuficiencia. No en tu capacidad para los negocios, para las relaciones públicas, para el estudio, para la administración. Nos llamó a que confiáramos en Él. Una mente que vuelve a lo viejo, pero también una mente que necesita ser restaurada. Dice el versículo 7, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. ¿No? Necesitamos, para sanar nuestra percepción, reconocer que necesitamos ser restaurados. Reconocer que necesitamos ser restaurados. Ahora, fíjense cómo Pedro, en su intento de aplacar, vuelve a lo viejo, ¿no?
Pero de pronto cuando el maestro aparece, estaban a 100 metros, o sea, casi, ¿no? ¿Qué hace? Se pone la túnica. Si hay algo peor que nadar con ropa, ¿no? O sea, se lo puso a nadar 100 metros. ¿No? Ahora, era tanta la urgencia del perdón. Era tanta la urgencia del perdón. Pero a veces, parafraseando la canción de moda, no te haces el duro, te haces el durísimo con Dios. Y como dice la canción, pero en el fondo lo extrañas muchísimo. Se tira al agua. Estaba necesitado de pedirle perdón. Y el verdadero arrepentimiento no espera el momento perfecto para buscar a Jesús. Claro que no. No es que decís, bueno, ahora cuando llego voy a poner un poco de música, voy a cerrar la puerta, le voy a avisar a mi familia que al menos por un tiempo no me moleste y voy a bajar un poco las luces y porque necesito pedirle. No. El Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Ese trabajo del Espíritu Santo que te está haciendo ver que estás mal, que te estás alejando, que estás haciendo la tuya, que estás intoxicando la percepción de Dios en tu vida. Y me encanta porque dice el versículo 9, cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescados a la brasa y pan. Este Jesús teniendo la provisión lista. Y es tanta riqueza lo que tiene esto. O sea, Jesús siempre tiene la provisión lista, lo que necesitamos. Jesús siempre tiene... No, pero pará, ellos recién habían pescado también, sí, pero los de ellos estaban crudos. O sea, Jesús siempre tiene lo que nosotros necesitamos. La porción que nuestra vida necesita, ¿de qué? De sabiduría, de dirección, de paz, de esperanza. La porción justa para nosotros. Que intentamos buscarla en otro lado. Dios no espera que estemos listos para mostrarnos su gracia, su amor. Siempre nos está esperando. Siempre está listo tu porción. Siempre está esperando tu porción que el Señor prepara para tu vida. Siempre está esperando todos los días. Él tiene algo preparado para nosotros. Es como la historia del hijo pródigo. Ahí en Lucas 15, que dice que cuando su padre le vio de lejos a su hijo, no esperó que llegara, que le diera el argumento de por qué lo hizo, de que entendiera el momento que él estaba pasando. No esperó eso. Corrió, se le tiró al cuello y lo besó. No le dejó que le dijera nada. ¿Perdón? No, arreglemos las cuentas primero. El día que tuve que ir a hablar con mi suegro por mi esposa, tenía que arreglar cuentas con mi suegro de algo pasado. Y había unas ricas empanadas recién calientes. Y mi suegra hermosa dijo, comamos primero. No, primero tenemos que hablar, dijo. Nunca comí empanadas tan frías como ese día, hermano. En cambio, Dios... ¿Qué hace? Te dice, no, te abraza, te besa, todo sucio. No, es que Dios, yo te puedo explicar, pará. Yo te puedo explicar lo que me pasó, te puedo justificar. Ese es el Señor, corriendo a nosotros antes de que nosotros podamos decir algo.
Por eso dice, Él está cercano a los quebrantados de corazón, a los que verdaderamente desean a Dios, desean su perdón. Y la gracia nos está esperando, la gracia nos está esperando. Pedro no tenía que dar explicaciones. Jesús no dijo, bueno, vengan todos menos el otro que no sé ni cómo se llama, que venga, porque como no me conocía. Ese podía haber sido yo diciéndole así a Pedro, ¿no? Jesús, ¿qué les dijo? Amigos, a todos les dijo. No lo hace a propósito Jesús. No. Es como con Judas, cuando lo va a entregar. Amigo, ¿a qué viniste? Quizás hoy llegás, estás sentado físicamente acá, pero tu espíritu está bien lejos de Dios. Te sentís sucio, en pecado, desconectado, seco. ¿Sabes lo primero que Dios te dice? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andás, amiga? No, yo no puedo llamarme a tu amigo. Si hace cuánto no hablamos, Dios. Si hace cuánto no te busco. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andas, amiga? Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. El primer paso para ese detox de la mente, ¿no? Es reconocer que necesitamos ayuda. Una mente que necesita ser restaurada. Lo tercero, una mente que acepta la gracia antes de ser desafiada. Dice el versículo 12, ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. O sea, Jesús estaba dando cátedra a una mente intoxicada por el error de quién era Él, de quién es Él para nosotros. Vengan, siéntense, desayunen. ¿Y qué hace Jesús? Les sirve. Todavía no habían arreglado cuentas. Todavía no se había dado el momento para pedir disculpas, para tratar de explicar con argumentos sólidos el porqué de esa pausa espiritual, el porqué de ese pecado, el porqué de esa falla, el porqué de ese pensamiento, el porqué de esa manera de vivir. Todavía no se había dado el momento. ¿Y Jesús qué hace? Le sirve. Jesús les sirve. Dios les provee antes de pedir explicaciones. Dios les provee antes de pedirle explicaciones del por qué. Ahora, esto no es un argumento para pecar. Total, Dios va a darme siempre, no importa, porque Dios no me pide explicaciones. No. Siempre que haya un corazón quebrantado, arrepentido, Dios va a hacer el proceso correspondiente. Pero tiene que haber un verdadero deseo de cambio. Y a esos corazones que reconocen la necesidad de Dios, que tienen que arreglar cuentas, Dios les dice, vengan a desayunar. Tengamos un tiempo en comunión. Disfrutemos de la gracia, después viene el desafío. Disfrutemos de la gracia, después de eso viene el desafío. Un Dios que nos nutre antes de corregirnos, antes de desafiarnos. Alimentate, crece, porque sabe lo que necesitamos para después. Es lo mismo que planteó y les enseñó un tiempo antes a sus discípulos en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos para comer hoy, danos lo que necesitamos materialmente hoy. Y después, perdonad nuestras deudas, nuestros pecados, como nosotros también perdonamos.
Era Jesús orando eso. Porque Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Qué bueno es Dios que no nos trata conforme a nuestros errores. Porque Pedro merecía ahí una buena tirada de oreja a Pedro. ¿Y qué le ofrece? Alimento. ¿Qué le ofrece? Sustento. Salmo 103:10 dice, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. Ah, sí, hiciste eso. Vamos a ver cómo. Pedime ayuda otra vez. Ah. Pero vuelvo a insistir en esto. Vuelvo a insistir en este punto. No es un permiso para pecar deliberadamente. Total, Dios es tan bueno, Dios siempre da, no importa, no vamos, en algún momento hablaremos. No. Dios insiste en que reconozcamos la necesidad. Había que pedir perdón, claro que sí. Pero Dios no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. Ahora, lo primero que Jesús hace es sentarnos a la mesa. Hey, vení, sentate, acá está tu lugar. No hay que poner una silla más. Tu lugar siempre estuvo ahí. No lo agarras de imprevisto a Dios en la mesa. Siempre estaba tu silla ahí. Sentate. Vamos a comer juntos. Y después viene la restauración. Esa comunión con Dios que termina trayendo sanidad. No podemos cambiar nuestra mente, no podemos desintoxicar nuestra mente lejos de la presencia de Dios. Por eso, antes de corregir a Pedro, antes de decirle algo a Pedro, Jesús lo acerca. Jesús lo acerca. Vení, sentate. Es como el pasaje de Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Vengan y estemos a cuentas. Qué genial esa invitación de parte de Dios. No es decir, bueno, a ver cuándo te dignás a pasar, No, es Dios diciendo, che, vení, estemos a cuentas. Vení que sé lo que hiciste, pero te quiero limpiar, te quiero sanar. Si tus pecados son como la escarlata, yo los voy a hacer tan blancos como la nieve. ¿Qué hiciste? Vení, estemos a cuentas. ¿Quién es el que invita a Dios? ¿Quién es el que limpia a Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Acercarme. ¿A dónde? Al trono de la gracia. No, pero es que tengo tanto pecado. No es que hice una pausa tan larga de Dios que, bueno, es que no sé si puedo entrar, no sé si me cambió la modalidad. No. Y encima me encanta, dice, vengan ahora. No después. No, voy a dejar que pase unos días y para empezar a cambiar, para que Dios vea que esta vez va en serio. No, porque ya otra vez le dije y no pasó nada. Voy a dejar que pase unos días para que Dios pueda ver cómo empecé a orar, cómo empecé a leer la Biblia, cómo estoy tratando de no decir tantas malas palabras. No. Vení ahora. Vení ahora. Esa idea de arreglar nuestra vida antes de ir a Dios, ¿no? Es tan absurda como querer parecer menos enfermo en la visita al médico. ¿Te duele? Sí. No. ¿Te está muriendo? Pero no, estoy bastante bien estoy. Una mente que acepta la gracia antes de ser desafiada. Y termino. Una mente
renovada por el llamado. Una mente renovada por el llamado. Dice el versículo 15, después del desayuno. Después del desayuno. ¿No fue durante el desayuno? ¿No? ¿No le quedó el alfajorcito de maicena acá? Ni el pescado y la espina atravesada. No, hijo, coman tranquilo. Y no era como cuando tu mamá te decía, termina la comida, después de comer arreglamos. Yo me acuerdo cuando me portaba mal y me sentaban, ¿no?, en la mesa. Entonces mi mamá me decía, Daniel, después de comer vamos a arreglar cuenta. Nunca comí en mi vida tan lento, hermano. Y encima mi mamá tan amorosa, ella de la máquina trabajando, me decía, tranquilo que yo vivo acá y tengo todo el tiempo, me decía. De una arveja comía, hermano, así. Era inevitable. No podía escapar del lloro y el crujir de dientes. O sea, te amo, viejita. Después del desayuno, yo creo que Pedro habrá desayunado tranquilo, largo. Después del desayuno, después de hacer lo que estás necesitando, después de responderte, después de hacer el milagro, después de hablarte con una palabra, dice ahí, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Y todos conocemos el relato, ¿no? Ahora, Jesús no lo hizo para echarle en cara su negación. Jesús no lo hizo para decir, ¿viste, bocón? ¿Viste, bocón? ¿Viste? Yo te dije, no pases adelante, cuando el pastor dijo, no llores porque después no vas a venir más después. Yo te dije, ¿para qué pasaste ahí a llorar en el altar y te vieron todo, 6 veces pasaste en los cultos adelante. ¿Para qué vas a pasar otra vez? ¿Ve? Bocón, quédate en tu banco. 3 veces me negaste. Sí, y si yo dijera las veces que me prometiste en tu cuarto tal cosa, ese no es Jesús, ese no es Dios. Esa es la intoxicación que el pecado hace con Dios en nuestras mentes. Un Dios que tiene bien en claro lo que hicimos, cuándo lo hicimos, en qué momento, lleva bien la cuentita, ¿no? Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Claro, porque Pedro había dicho, Señor, aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar, Señor. Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, les dijo Jesús. O sea, Jesús no le dijo, bueno, ok, está bien, bueno, no lo vuelvas a hacer, Ahí está, punto, se terminó. Listo, dejémosle el tema porque es incómodo. Jesús le dice, Pedro, ¿vos me amás? Sí. Bueno, tu propósito sigue ahí. Pedro, ¿vos me amás? Sí. Ese es tu propósito. ¿Te acordás cuando te fui a llamar? ¿Te acordás? Cuando te fui a buscar ahí en el barquito, que te dije que vos tenías que cuidar y pescar hombres. Ese es tu trabajo. ¿Qué haces acá? ¿Vos me amás? Sí, ese es tu propósito. ¿Qué haces otra vez ocupado en lo que supuestamente me habías dicho que no le ibas a dedicar tanto? ¿Qué haces otra vez enfrascado en los asuntos del mundo cuando yo te llamé? Y un soldado no se puede enredar en los asuntos del mundo, sino que milita para el que lo llamó. Pedro, ¿vos me amás? Ese es tu propósito. Pero claro, nos enfrascamos en las cosas de ayer. Versículo 16, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas. O sea, ya no le estaba diciendo que lo alimente, o sea, eran de él.
Le dice, alimenta a mis ovejas. Dales de comer. ¿Y qué les doy si yo les fallé? Es que yo te voy a dar la semilla. Yo voy a poner el alimento en tu vida para que alimentes a otros. Y ahora le dice, cuidalas también. 17 le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Claro, porque Jesús le venía preguntando a Pedro si lo amaba. Pedro, ¿vos me amás? Y Pedro le decía, sí, te quiero. Pedro, ¿me amás? Sí, te quiero. Entonces Jesús la tercera vez le dice, Pedro, ¿me querés? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces, alimenta a mis ovejas. Es que después de tantas veces, claro, lo más probable es que uno no se sienta digno, ¿no? Lo más probable es que dice, no, pero ¿qué voy a hacer yo si nada? Prometí que iba a arrancar el año orando, leyendo, ya estamos en marzo, no hice nada. No, yo dejé esto, colgué lo otro, prometí tal cosa, esta semana me agarré con mi mujer, la otra con mi jefe, hice esto, los pibes y demás. ¿Cómo le voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a insistir en hacer el devocional si la otra vez insultando a todo el mundo? Jesús no solo perdona a Pedro, sino que le devuelve su propósito. Ahora Jesús pregunta, no por el pasado de Pedro, sino por amor. Porque cuando nosotros vamos a Dios, nosotros nos paramos en el presente con Dios, mirando el ayer. Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname por lo otro. Y mientras uno va pidiendo perdón, la toxina de la culpa se segrega, ¿no? Pareciera ser. Entonces pareciera ser que en ese pedir perdón nosotros mismos nos excluimos. Por eso el hijo pródigo le dice, haceme como uno de tus jornaleros porque yo no tengo derecho, después de todo lo que hice, después de haberte ofendido, después de haberte sacado todo, no puedo volver como tu hijo. Y Jesús cuando pregunta y te pregunta si lo amás, no es por ayer, es por mañana. Porque Él sigue viendo tu propósito firme. Porque Él sigue viendo todo lo que puede hacer con tu vida, todo lo que hay en vos, todo lo que Él quiere hacer con tu familia, con tu matrimonio, para vos que sos adolescente, que sos joven. O sea, Dios te pregunta por mañana. ¿Me amas? No es una pregunta de condena, sino de restauración. Es decir, che, ¿podés entender que tu propósito sigue ahí? ¿Podés entender que no importa lo que hiciste, todavía sigo esperando que tomes tu lugar y agarres tu propósito? Mientras el enemigo nos recuerda el pasado, nos recuerda y saca una lista, un Excel bien completo con porcentajes de nuestros errores, Dios nos sigue hablando en amor de mañana. Corramos la carrera que tenemos, ¿por dónde? Por delante. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. No en nuestro pasado, no en la excusa de ayer. Sigamos corriendo porque hay carreras por delante. Es que hasta ahora corrí esta, no importa, ahora empecé a correr de una manera distinta. Empezá a darle ritmo a tus pasos, empezá a darle dirección a tu carrera. Empezá a fortalecer esos pasos. No permitas que el año se vaya y que se repita el pesar espiritual quizás del año pasado. Un Dios que nos ama con amor eterno.
Un Dios que no solamente te perdona, que nos perdona, sino que nos vuelve a usar. Porque su plan nunca fue sacarnos, aislarnos, corrernos. Nosotros solos nos corremos, nos descalificamos. Pedro solo se descalificó y Jesús le dijo: vos me amás todavía, para adelante están mis ovejas, cuidalas, apacentalas. Y si te digo eso para adelante, también te digo, no vuelvas a esto. Cuando Jesús sana al paralítico, le dice: toma tu lecho y andate. Toma esa camilla donde estuviste por mucho tiempo lisiado, agarrala y mandate a mudar de acá. No vuelvas a este lugar. No solamente Dios nos salva para limpiarnos, sino también para darnos un propósito. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tu vida fue creada para buenas obras, para buenas obras. Tu vida y mi vida fueron creadas por Dios para las buenas obras que Él determinó. No para lo que tu carne o mi carne nos hicieron hacer. Porque si no, terminamos siendo definidos por nuestro fracaso. Ahora, la historia de Pedro no termina en su negación, sino que continúa con su llamado. Continúa con su llamado. El mismo Pablo, que escribió a los Efesios, le escribe a los Filipenses, en el capítulo 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hace unos días volví a cruzar a Ciudad del Este. Hacía mucho que no iba. Y los que fueron, ¿no?, ahí nomás, aparte que están haciendo la nueva aduana, en la parte de la ruta estaban arreglando y se había hecho un parate impresionante, ¿no? Y estos días volví a ir y me sorprendí por el avance que ya había. O sea, siguen en obra, pero ya avanzaron un montón. Y ver eso me hacía recordar este pasaje: el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. A veces la obra se pausa, pero no porque los trabajadores no tengan ganas de trabajar, no porque el Señor no esté presto a trabajar, sino porque nosotros la queremos pausar, porque no vamos a su presencia, porque no le permitimos ser transformados. Pero si nosotros le permitimos a Dios que trabaje en nuestras vidas, Él va a seguir perfeccionando su obra en nosotros hasta el día que Él vuelva. Iglesia, creo que es un buen tiempo para desintoxicar nuestra percepción de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás y empezá a adorar al Señor. Empezá a recibir lo que Él tiene para vos en esta hora. Quizás hay muchas cosas para arreglar cuentas. Quizás de tus labios quieren salir: Señor, perdóname, Señor, te fallé. Pero tranquilo, disfrutá del momento, disfrutá de esa bendición espiritual. Deja que el Espíritu Santo comience a tocar tu corazón, comience a tocar tu mente. Ya va a venir el momento de arreglar cuentas, pero empezá a disfrutar de este momento, de ese Dios que te dice: es mi gracia, es más grande mi gracia que tu error, es más grande mi gracia que tu pausa, es más grande mi misericordia que cualquiera de tus faltas. Solo disfruta mi presencia, solo vení a mi presencia, porque quiero abrazarte, quiero consolarte, quiero darte esperanza, quiero darte dirección, quiero ayudarte en cada situación. Disfruta de este momento. Deja que sea el Espíritu Santo ministrando el corazón.
Deja que sea ese Espíritu Santo, dulce Espíritu, volviéndote a recordar el propósito de mañana, volviéndote a recordar que Él te llamó para buenas obras, que Él te creó para buenas obras, que Él tiene algo superior, tiene algo mayor. Mientras el mundo insiste en quitarte el tiempo, quitarte las fuerzas, Dios te dice: tengo propósito con tu vida, no te llamé para eso, tengo un propósito superior, tengo un propósito mayor para tus días, tengo un propósito mayor para tu trabajo, para tu estudio, tengo un propósito mayor. Fuimos llamados a un propósito mayor.